un nuevo vídeo para Autonomologic a día 2 de abril. Este vídeo lo quiero dedicar a solicitar especial ayuda para el sector de los servicios. Acabo de oír al ministro del ramo hacer una valoración, un balance de la crisis y sitúa al sector de servicios y al de la construcción muy por encima del resto de sectores. Incluso hay sectores que no ven menoscabados sus ingresos y su actividad. Incluso un pequeñísimo grupo está incrementando su volumen de ingresos. Entonces, las medidas que se tienen que adoptar no tienen que ser tan genéricas, sino incidir más en los sectores que están más perjudicados. Se habla de una caída tremenda de actividad, lógicamente en hostelería, en artistas, en actividades de ocio. Entonces no se pueden adoptar medidas genéricas, como las que se están pidiendo en redes, que no se paguen los autónomos, que no se pague quién. No es lo mismo el que haya tenido una caída de ingresos de un 10% que el que la haya tenido de 100%. Entonces habrá que ayudar más a los sectores que estén más perjudicados. En las zonas de España hay una desigualdad también tremenda, no está igual, no se afecta igual a unas comunidades que a otras. En Andalucía, no es por arrimar el asco a mi sardina, pero Andalucía es la región que está viendo, quizá porque el sector servicios pese mucho, se está viendo mucho más perjudicadas que otras. Entonces, también habrá que incidir en la cantidad de dinero, que es limitada, que llegue en proporción a los sectores y a las zonas. Entonces yo pediría encarecidamente a nuestros dirigentes que vuelquen las ayudas económicas a los sectores más desfavorecidos y a las zonas más desfavorecidas. Porque hay muchas medidas que se traducen en pedir préstamos, pero los préstamos hay que devolverlos. Y el coste directo, la ayuda de dinero físico, no llega a muchos sectores, no está llegando. Y yo no quiero, hay gente que es que ni pregunta qué tengo que hacer para pedir el préstamo, porque no le entra en su cabeza que le den un dinero que tienen que devolver y van a tener una caída de ingresos al margen de que estén cerrados. Cuando abran muchas actividades se van a ver, les va a costar mucho remontar, y si encima cuando están remontando, cuando todavía no han alcanzado el umbral mínimo de subsistencia, empiezan a venir los vencimientos de los préstamos que han pedido. La gente quiere dinero físico. Yo soy consciente de que hay muchos millones de empresas y el dinero es limitado. El ministro habla de un mínimo de 950 euros para cada actividad que tenga la prestación extraordinaria. Sería el 70% de la base, que como la mayoría es mínima andaría por los 650, más la exoneración de las cotizaciones. Muchos autónomos se quejan de que le han cobrado la cuota de marzo, y el ministro habla de que se va a devolver de oficio la parte proporcional del 14 al 31 de marzo. Pero esto es a los que tienen derecho a la prestación extraordinaria. Entonces, hay ahí un montón de autónomos que en marzo la caída de ingresos no ha llegado al 75% y no están en el listado del primer anexo, pero sí están obligados a cerrar. Estos no tienen derecho a prestación, no tienen derecho a exoneración de las cuotas, ¿no?
Vamos a ver si en abril la caída te lleva al 75, pero ¿y si te lleva solo al 70? No tienes derecho a la prestación, no tienes derecho a la exoneración. Yo me ha decepcionado un poco el Real Decreto Ley 11/2020 porque las actividades que no vienen en el anexo y que se han quedado afuera no se han visto reguladas. La moratoria, de otra crítica que hago yo al decreto, que no se ha hecho eco de la moratoria arrendaticia o arrendataria de locales de negocio para autónomos. Por ahí está circulando un estudio o un informe de, no sé si es una asociación de agentes de propiedad inmobiliaria que encuentran base legal para dejar de pagar los arrendamientos acogiéndose a un artículo del Código Civil que habla de fuerza mayor. Yo he recabado información porque ya me parecía a mí que tendría poco encaje jurídico y la mayoría de lo que yo he consultado sobre este tema y sobre de expertos en la materia desaconsejan el dejar de pagar los arrendamientos acogiéndose a este artículo porque la argumentación jurídica es débil. El Código Civil sí que especifica de manera taxativa para los arrendamientos rústicos cuando las cosechas hayan sufrido una merma, de no recuerdo qué porcentaje, se puede reducir el importe del arrendamiento, pero no tiene una medida similar para el caso de arrendamiento de locales, entre otras cosas porque el Código Civil es muy antiguo y, como decía mi profesor de Derecho Civil, huele a campo. Todavía se hizo para una época en que los problemas eran agrarios fundamentalmente. La industrialización no se plasma tan bien como lo hace el mundo agrario, ¿no? Entonces, mi consejo es llegar a un acuerdo con el arrendador en los casos en que no haya liquidez para hacer frente a los pagos de las rentas. Y el ministro Ábalos ayer decía que para esto están los créditos avalados por el Estado que tienen periodos de carencia, como vimos ayer, de un año en las entidades bancarias. Pero ya digo que estos préstamos con avales no están siendo muy bienvenidos en el colectivo de autónomos porque es pan para hoy y hambre para mañana. Se le ha preguntado al ministro de Seguridad Social que qué pasa con el ingreso del mínimo vital y ha dicho que es una medida muy compleja porque hay autónomos que van a caer en la total indigencia y se habla de una ayuda, aunque sea de 440 euros, me parece que era, y se van a tener que acoger a ellas. Cuando su empresa haya quedado arruinada, su capacidad, sus ingresos sean cero, pues son nuevos precarios y en última instancia podrían acogerse a ese mínimo vital que el ministro ha dicho que está en estudio. Otra queja, se han tramitado 620.000 ERTEs. Esto supone que millones de trabajadores tienen asegurada casi el 100% del salario y tienen asegurada la vuelta al trabajo porque son temporales. Y ese coste, que es tremendo desde el punto de vista económico, que hace el Estado en prestación directa, me podrán decir que favorece a los empresarios porque tienen que dejar de pagar nóminas y en cierta medida es así, pero es una ayuda al trabajador, no es una ayuda que beneficie más indirectamente, sí, pero no directamente al empresario en sus problemas de liquidez. Le resuelven una parte de los pagos que tiene que afrontar, que son los seguros sociales, en las nóminas para los seguros sociales. Dice el ministro que están los aplazamientos sin intereses
hasta un periodo de 6 meses, pero incido en lo mismo, hay que pagarlos. Y entonces parece que hay una ayuda, están casi cubiertos los trabajadores entre los subsidios de desempleo, que van a cobrarlo desde mañana, porque lo único que han hecho los bancos por ayudar un poco va a ser adelantar, lo cual se agradece, adelantar las prestaciones por desempleo. Antes de que le llegue el dinero del SEPE, lo van a adelantar ellos. Bueno, una buena medida. Pero tampoco se están enrollando tanto con los préstamos y están metiéndole tipos de intereses bajos, es cierto, pero podían, ya que los tienen avalados, podían haber hecho un tipo de interés testimonial nada más y haber arrimado un poco el hombro y agradeciendo los 60.000 millones que se llevaron en la anterior crisis y en el rescate, ¿no?